Ahí estamos. Ahí estamos grabando en este bello día, un día que pertenece también a Sukkot, a la fiesta de Sukkot, y estamos con todos ustedes con este tema que se va a llamar "Dijo el necio en su corazón", el comunismo en la Biblia. ¿Está el comunismo en la Biblia? Vamos a descubrirlo hoy, vamos a ver si encontramos su rastro, su huella, que sin duda a lo largo de la historia de la humanidad ha sido indeleble, más al día de hoy, de esos polvos, estos lodos, de la enemistad contra Elohim. Y para calibrar todo esto, estamos con el Salmo 14, que dice así, en el Salmo 14, lo tenemos transliterado, lo vamos a leer transliterado del hebreo. Lamnatseach le David amar Nabal belibo en Elohim hitibu alilá en Osher Tov. Al vencedor. Esto se lo dedica al vencedor. Sabemos que al final hay unos vencedores contra la bestia, un sistema bestial enemigo, adversario de Elohim. Dice al vencedor, Salmo de David, dijo el loco o el necio en su corazón, es lo mismo, no hay Elohim, no hay quien haga el bien. Esto lo dice el necio en su corazón. El necio en su corazón dice, no hay Elohim, no hay quien haga el bien. Y si se fijan en las doctrinas religiosas, pues vienen a decir lo mismo. No que no hay Elohim, pero sí que no hay quien haga el bien. Y esto es igual a decir que no hay Elohim. Pero hay un movimiento social que sí dice estas dos cosas juntas. No hay Elohim, no hay quien haga el bien. Y eso ha sido la doctrina del comunismo a lo largo de la historia. Cuando dijo el necio en su corazón, esa traducción en hebreo de dijo, de decir, es amar. Decir igual a amar. De manera que se tenían que haber puesto freno en la boca para decir algo que no fuera amar a Elohim y amar al prójimo, como nos enseñó en su bendita Torá. Pero sin embargo ellos han dicho algo que es ajeno a todo amor, a toda ahabá, y es que no hay Elohim y que no hay quien haga el bien, que no se puede confiar ni en los hombres ni en Elohim. Entonces, esta doctrina del comunismo, que aquí se esboza, aquí es, digamos, intuida por David, sabe que esta doctrina de la corrupción, de decir que no hay Elohim y no hay quien haga el bien, va a llevar a la debacle social. Y es justamente este tiempo que hemos vivido, que estamos viviendo. Esa debacle social es fruto de esa doctrina de la corrupción que abarca todo, desde la moralidad a todo. Se disfraza moralmente porque quiere disfrazarse de, como dijimos ayer, de neoecología, pero al fin y a la postre es una debacle social porque tiene los valores humanos, los dones humanos manga por hombro. Y esa debacle social está llena de obras abominables. Dice, se corrompieron, por consiguiente de decir no hay Elohim, por consiguiente de decir no hay quien haga el bien, entonces se corrompieron e hicieron obras abominables, sodomismo, asesinato, pederastia, robo, violencia, guerra. Dice en el verso 2, dice no hay quien haga el bien, no hay quien haga el bien. Y en esto, como hemos dicho, sí coinciden con sistemas religiosos que creen que no hay bueno ni aun uno,
Pero esto lo dice el necio en su corazón, de que no hay quien haga el bien, recordemos. Ahora, veamos la jugada completa. Verso 2 de este Salmo 14. Yahweh Mishamaim Hiskif al Bnei Adam Lirot Hayesh Maskil Doresh et Elohim. El Eterno miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres por ver si había algún entendido que buscara a Elohim. En la época del auge de este movimiento social adversario de Elohim, que dice que no hay Elohim y que no hay quien haga el bien, que es el comunismo. Entonces, dice que Elohim mira desde los cielos y a ver si hay algún entendido que supiera ver que este no hay quien haga el bien es un diseño social, porque ellos desde el comunismo han diseñado esa corrupción y entonces es un diseño social corrupto que impide que los hombres se entiendan y al no entender caigan en la decadencia más absoluta, en la debacle social más absoluta, intrafamiliar y familiar más absoluta. Entonces, sigue diciendo este apasionante Salmo 14, verso 3. Todos declinaron juntamente, se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Ahora no son ellos los que lo dicen, de que no hay quien haga el bien, ahora es el mismo Elohim. ¿Pero por qué? Porque dice que todos declinaron juntamente, es decir, que contaminó con esa doctrina del comunismo, de que no hay Elohim, con esa corrupción, con esa debacle social, contaminó toda la sociedad. Por eso dice que juntamente se han corrompido y todos declinaron. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Jaló y adeu kol poale abenojele a mí al julejem Yahweh lo karau. Ciertamente conocieron esto. ¿Qué conocieron? Que todos a una, todos declinaron juntamente y todos se han corrompido, y que no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Ciertamente conocieron esta circunstancia que acabamos de citar, todos los que obran iniquidad. ¿Por qué lo conocieron? Lo saben muy bien, porque ellos mismos lo han diseñado, con esas miras, con las miras de que se produjera exactamente como se ha producido. ¿Qué cosa? Que todos declinen, que todos se corrompan, que no haya quien haga el bien. Ciertamente conocieron esto todos los que obran iniquidad, que devoran a mi pueblo como si pan comiesen, al Eterno no invocaron. Entonces, como decimos, lo saben bien porque lo han procurado y diseñado ellos desde el comunismo. Dice en el verso 5, allí, dice, Sham pajaddu fajad lo Elohim bedor sadik, allí temblaron de espanto, porque Elohim está con la nación del justo, no con la nación de los impíos, adversarios de Elohim, adversarios y que procuran aborrecer a Elohim y aborrecer al prójimo diciendo que no hay quien haga el bien, o diseñándolo más bien para que esto sea así. Y dice, allí temblaron de espanto. ¿Dónde es allí? Allí desde la no invocación, porque acaba de decir en el verso 4 del Salmo 14, al Eterno no invocaron. Y entonces dice, allí, en la no invocación, en el ninguneo de Elohim, en el no nombrar ni siquiera ya a Dios desde los medios de comunicación que diseñan socialmente toda esta impiedad y esta debacle social, dice, allí, de la no invocación, allí temblaron de espanto, porque Elohim está con la nación del justo. Allí, desde la no invocación, es donde les va a venir el espanto y el temblor. Esto lo dice Elohim y así va a ser todas las veces que Él así lo disponga.
Dice en el verso 6, Azak ani tabishu ki Adonai shehu, el consejo del pobre. Ahora, ¿cómo han diseñado, cómo han labrado este diseño social de la corrupción, de la debacle, del odio contra Elohim y contra el prójimo? El consejo del pobre habéis escarnecido, por cuanto el Eterno es su esperanza. Entonces esto lo han diseñado de esta manera, sobre todo desde los medios de comunicación, procurando esta doctrina del comunismo contraria a Elohim y contraria al prójimo, diciendo que no hay ni Elohim, ni tampoco quien haga el bien que nos da Elohim para hacer. Esto lo han diseñado escarneciendo el consejo del pobre. ¿Quién es el pobre? El que no tiene poder, el que no tiene la estrada de los medios de comunicación. Entonces, desde ahí, desde los medios de comunicación, desde el poder, han despojado al pobre de la palabra verdadera de libertad, de fraternidad y de igualdad, escarneciendo el consejo del pobre para instaurar su blasfemia, que es debacle social, no hay Elohim, no hay quien haga el bien, diseñándolo para que así se cumpla. Y entonces, ya dice en el verso 7 y último, dice, Mi ten mitzion Yeshua, Yisrael Beshu, Yahweh, Shebut, Amoyagel, Jacob, Ismac, Yisrael. ¿Quién diese de Sion con Sadik de justicia? La letra Sadik con la que empieza Sion. ¿Quién diese desde de Sion la salud, la Yeshua, la Yashua, la salud de Israel, tomando al Eterno la cautividad de su pueblo, esto es, haciendo que la cautividad vuelva atrás, ese diseño social de la corrupción vuelva atrás y salga su pueblo, redimido, escogido, esclarecido de esa prueba. Entonces se gozará Jacob y se alegrará Israel. Y la palabra que utiliza aquí dice, y ten mitzion Yeshua Israel Beshu, dice, tornando el Eterno la cautividad. Y ese tornando, es decir, haciendo retroceder a la cautividad, es la misma raíz que Shu, que es arrepentimiento. Cuando el pueblo se arrepiente, se vuelve de esa cautividad diseñada como debacle social, como doctrina de la corrupción, como comunismo. Se vuelve de esos sinsabores, de esas aflicciones, y entonces ya vuelve en sí y vuelve a Elohim. Y entonces Elohim causa que esa cautividad y esa debacle quede atrás. Y entonces es cuando dice que se gozará Jacob, porque ese Jacob es el suplantador, su propio nombre lo indica, ha estado siempre suplantado debajo de qué o de quiénes, de ese poder comunista que nos ha llevado a la debacle social, a la corrupción en todos los sentidos y a las obras abominables. Entonces, cuando nos alegramos y nos gozamos porque de haber estado suplantados como Jacob, ahora nos alegramos siendo Israel, siendo ese Israel que vence con Elohim. Y hasta aquí este consejo, esta reflexión o este certamen, o como quieran llamarles, este aporte, esta ofrenda de Sukkot también en el día de hoy. Shalom a todos, tengan un bendecido resto del día. Shalom, besos y abrazos para todos y todas.